Construido en tiempos del dictador Jorge Ubico Castañeda, se llamaba Palacio Nacional, costó 2.800.000 quetzales en la década de los años 40. Ahora es conocido como el Palacio Nacional de la Cultura, pero hoy un accidente de hecho de seguridad industrial se llevó a cabo ahí y es lamentable. Vea estos datos porque vamos a comentarle un poco el contexto de lo acaecido. Y es que dentro del emblemático Palacio Nacional de la Cultura, Sandy, se registró un accidente laboral en el cual lamentablemente murió un hombre de 32 años. El fallecido laboraba como asesor de informática en el Ministerio de Cultura y Deportes. Se conoce que la víctima estaba en el tercer nivel y pretendía bajar. Para ello presionó el botón de uno de los ascensores, se abrió la puerta y no se percató. Habrá que ver por qué no se percató también, cuál es la distracción que no lo hizo ver esto, que la cabina del elevador no estaba en el lugar, es decir, la puerta se abrió, el elevador estaba abajo y quedaba literalmente el agujero del mismo. La víctima dio el paso y cayó aproximadamente 30 metros hacia abajo. La cabina del elevador se encontraba en el sótano y allí todavía fue rescatado con vida, pero obviamente en unas condiciones bastante complicadas. Fue trasladado a un hospital donde se da su lamentable fallecimiento. Qué duro, Julio, ese tipo de casos. Sabemos que no son muy comunes, pero que obviamente pone en análisis cómo se encuentra la seguridad industrial en los diferentes lugares, edificios, como por ejemplo el Palacio Nacional de la Cultura. Esta persona no se percató entonces que el cajón se encontraba y cayó, y precisamente ese golpe fue lo que le dejó estas pues lesiones y pues lamentablemente no pudo sobrellevar esta situación y perdió la vida. Pero también, ¿por qué es que el cajón no estaba? ¿Le estaban dando mantenimiento? Hay varias dudas, la verdad, en este caso. Efectivamente, porque, por ejemplo, si no funcionaba, normalmente eso debes no tenía que haber colocar, abierto, sí. Y debes colocar un aviso, ¿no? Sí, para sí, que las personas puedan tomarlo en consideración. Igual, si le están dando mantenimiento, tienes que colocar algo que anuncie que está en mantenimiento, porque eso es lo que normalmente se hace cuando suceden estas situaciones. Claro, si no, esto sería algo tan recurrente y por el contrario es algo tan poco común que, como tú bien dices, el término de la seguridad industrial, que por cierto, por si usted no lo sabía, se refiere a la seguridad en el ámbito laboral de una manera muy integral y en todos los aspectos, no solo en la forma en que se hacen los oficios, los trabajos, sino que en detalles tan importantes como este que parece inverosímil. Uno se pregunta acá, ¿qué fue lo que falló? Falló porque puede fallar la máquina, falló el ascensor, estaba en funcionamiento y no estaba en mantenimiento y de pronto simple y sencillamente no funcionó. Falló el hecho de darse cuenta también en un determinado momento que esto hubiera sido también algo muy oportuno, lastimosamente para la persona que falleció, el ver que se abría la puerta pero seguía oscuro, no había luz y evitaba dar ese paso, o simple y sencillamente aquí hay un descuido del cual habrá que deducir de quién o de quiénes es la responsabilidad, porque al final de cuentas un hombre, una persona, un trabajador del Ministerio de Cultura y Deportes ha perdido la vida de una forma que parece difícil de creer y se ha dado en el seno del Palacio Nacional de la Cultura, algo que no puede volver a suceder y que nos llama a la atención, porque esto pasó hoy en el Palacio Nacional de la Cultura, pero puede pasar en alguna otra institución pública o en cualquier otro edificio o en cualquier otra empresa privada también inclusive. De hecho ha pasado, Julio, Así es. Para poder mostrar un ejemplo también, por favor. Exactamente 7 años ocurrió, no sé si ustedes recuerdan que en la ciudad de Guatemala hubo un apagón donde dejaron de funcionar semáforos, en fin, todo lo que necesitaba energía eléctrica no funcionó, fue durante horas de la mañana. Y en un edificio de oficinas de la zona 9 capitalina ocurrió que un guardia de seguridad privada abrió el elevador. Él tenía la llave para poder abrir. Se había percatado que no había energía eléctrica y por eso revisó el elevador. Abrió la puerta, pero accidentalmente cayó. Esta situación fue complicada porque la persona cuando cayó, según el informe que daban a conocer los cuerpos de socorro, aparentemente el golpe lo dejó inconsciente y nadie se había dado cuenta. Fue hasta que la luz regresó y la caja se elevó hasta el último piso que esta persona murió prensada. Exactamente, fue aplastada literalmente, ¿verdad? Es una cosa terrible. Así como en este caso también es terrible pensar el hecho de un probable o politraumatismo, es decir, una serie de golpes. 30 metros, imagina, 30 metros es una distancia bastante fuerte, o probablemente no tantos golpes, pero te imaginas un golpe en la cabeza, es una situación tremenda.
vivienda. Al final de cuentas, se perdió la vida de este trabajador. Veamos otros datos que van a ser importantes, Sandy, para el análisis, gracias a nuestra producción. La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y la limitación de riesgos junto a la protección contra los accidentes en el ámbito laboral. Muchas veces esta es una materia pendiente dentro de las industrias en los países latinoamericanos, eso hay que decirlo también muy claramente. Otros países desarrollados sí tienen normas bastante estrictas para la regulación de la seguridad laboral e industrial, y aquí se aplicaría una demanda tremenda en contra del Estado o en contra de la iniciativa privada y sería millonario el resarcimiento. Es clave la señalización y la identificación correcta, que tú ya lo dijiste, de los riesgos que existen en un ambiente laboral, riesgos que pueden ir desde un suelo resbaloso hasta el mal funcionamiento de un elevador. Así que esto queda para que hoy, pues en todos lados, en toda institución pública y en toda industria, se haga un alto en el camino y se revise los temas de seguridad industrial. Es muy importante, Julio, porque con esto nosotros estamos evitando situaciones como las que hoy hemos dado a conocer, esta muerte que lamentamos, y enviamos de verdad nuestro más sentido pésame a la familia de esta persona que pierde la vida de esa forma. Y también entonces un llamado para todas las entidades públicas, privadas, revisar esos protocolos, esa forma entonces de seguridad industrial que se pueda tener para que se pueda incluso capacitar al personal, porque correcto, a veces los tienes, pero el personal no los conoce. Entonces también es un poco acerca de tener lo más claro posible todas las medidas, aunque sea unos segundos que se vaya a arreglar algo, es necesario colocar una advertencia para que las demás personas sepan entonces el peligro al cual pueden estar, y de esta forma también actuar con responsabilidad. Así que serían algunas de las conclusiones, no sé qué tiene. Yo creo que una conclusión bastante contundente, porque al final de cuentas en esos segundos que tú mencionaste, la vida se puede perder. Queda ya ahora solo por establecer la investigación del Ministerio Público. Mientras tanto, entonces nosotros, si te parece, Sandy, vamos a una pausa. Por supuesto, siga con nosotros, ya volvemos. Por favor, no cambie porque somos A la Medida.